Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener. El tema que queremos ver en esta tarde, y lo veremos desde la conversación hasta la Biblia y de qué trata realmente esto. El título es Manejo espiritual de la tragedia. Somos cristianos, pero muchas veces no tenemos un buen manejo espiritual cuando hay tragedia, cuando hay dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia nos da unas buenas ideas sobre esto. Pero tenemos que reconocer algo. Algunas personas cristianas piensan que si ellos viven una vida espiritual verdadera, la bondad y la protección van a seguirles por el resto de sus vidas. Para personas no creyentes, es la idea que Dios no permite calamidades. O sea que si yo estoy bien con Dios en todo, no debería tener calamidades. Esta clase de presunciones son falsas. El creer en Dios no es una póliza de seguro que nos ofrece protección contra los horrores de una tragedia. El mismo Señor Jesús anticipó que en el mundo tendríamos aflicción. La religión entonces no nos excluye del duelo por la pérdida, ni tampoco nos protege contra el sufrimiento. Las dudas son parte del cielo de la fe. La persona puede preguntarse, ¿por qué yo o por qué me pasa a nosotros, nuestra familia? ¿Por qué? Es apenas natural que el mundo en el que vivimos, las personas quieran tener respuestas y explicaciones a cada pregunta. Tengamos en cuenta lo siguiente: nadie tiene un entendimiento completo del por qué los seres humanos tienen que pasar por tiempos difíciles, situaciones torturantes y trágicas. No existe un teólogo o filósofo que tenga la manera de conectarse con lo desconocido y nos pueda revelar el porqué de las tragedias en la vida. Son parte de la vida que Dios nos dio. Ahora, nos podríamos hacer esta pregunta. Muy bien, Señor, pero ¿por qué yo o por qué nosotros? ¿Por qué yo tengo un problema difícil? ¿O por qué nosotros? ¿Por qué nos pasa? La persona en su enojo puede atacar a Dios por la angustia paralizante porque no sabemos qué hacer, si ir, si no ir, etc. Para el creyente, el enojo honesto podría ser orar y en oración dar a conocerle a Dios que Él esté ayudando en esa situación. En medio de la tragedia, la persona empieza a escudriñar dentro de sí misma para justificar el dolor causado por la tragedia. Para los creyentes existen ideas tales como Dios me está castigando, Dios está enojado conmigo, hay algo que yo he hecho y a Dios no le ha gustado. Por otra parte, Dios está castigando mi orgullo porque estoy viviendo de una forma desordenada. Y esa forma desordenada no agrada a Dios. Por lo tanto, Él me está confirmando esto, o también puedo pensar: Dios me ha escogido a mí para que sufra más, de manera que pueda entender mejor la vida cristiana. Todas estas cosas están totalmente fuera de lugar.
tragedias y muertes inesperadas suceden. Y estas no están relacionadas con castigo o recompensa divina. Dios no discrimina con respecto a quien en su creación merece el dolor causado por la tragedia o quien puede soportarlo de una manera adecuada. Eso no existe. Por eso entonces muchas veces lo que nosotros decimos es esto: Señor, Señor, ¿por qué yo o nosotros? ¿Qué hemos hecho para que esto me pase a mí, para que le pase a mi familia y estemos viviendo tiempos difíciles? Y viene una palabra clave que vamos a desaprender. ¿Por qué, Señor? Vamos a descubrir que Dios no contesta los por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Una persona puede sentir enojo al saber que su vida no va a ser la misma. Y todos enfrentamos eso en algún momento. Llegamos a cierta edad donde las piernas ya no responden. Y ya. Es la realidad. No puedo decirle, ¿y por qué, Señor, no me das unas piernas nuevas? No. Dios no contesta eso. No lo contesta. Y vamos a ver cómo Dios contesta. Una persona puede sentir enojo al saber que su vida no va a ser la misma otra vez. Con este sentimiento de impotencia, se puede preguntar a sí mismo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo evitar lo que no quiero vivir o por donde no quiero pasar? ¿Por qué Dios no pudo prevenir este evento traumático? Y aún esto pasa con médicos cristianos. Culpar a Dios es apenas natural y una respuesta normal que ayuda a la persona a ventilar emociones encontradas. Cuando uno se desahoga, obviamente eso hace bien. Pero si se va a estar desahogando todo el tiempo, va a tener un serio problema. El salmista David lo expresó de esta manera. Él no dijo algo muy grande, simplemente dijo: Padre, ¿por qué? Apareció el por qué. ¿Por qué me has desamparado? Salmo 22:1. ¿Está bien el sentirse enojado hacia Dios? Dios puede soportar esto y nos entiende. En su libro, por ejemplo, El niño moribundo, del doctor John Eason, habla de un paciente que decía: si Dios es Dios, Él va a entender mi enojo. Si Dios no puede entender mi enojo, Él no puede ser Dios. Es un buen pensamiento, pero no tiene sentido. Pero muchas veces pensamos así. Esto que estamos hablando muchas veces lo pensamos así. ¿Y por qué yo? Alguien da una noticia: vamos a tener una casa nueva. ¿Y yo por qué no? Inmediatamente entramos en un ciclo de problemas. Y algunos malulos por allí: ojalá se incendie esa casa. Pasa, no crea que no. Pasa. No toda la gente se alegra con un éxito suyo. No. Este es el mundo normal. Señor, Señor, ¿por qué yo o nosotros? Sin embargo, hay una sorpresa. En la Biblia, 3 de los salmos empiezan con la pregunta: ¿por qué, Señor? 3 de los salmos empiezan con esa pregunta: ¿por qué, Señor? El Salmo 10, el Salmo 22
y el Salmo 74. Vamos a ver cómo Dios manejó esto, porque le tocó escuchar 16 por qué. Imagínense, está en la Biblia, 16 por qué. Vamos a ver el Salmo 10. El Salmo 10 lo encontramos en el libro de Job, página 10. Salmo 10, en el libro de Job. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Es muy sencillo y es muy cortito. Y es muy sencillo, es muy cortito. Dice así. Aquí están reclamando en la Biblia. En este salmo están reclamando. ¿Y qué dicen? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. ¿Cuál fue la sorpresa para esta persona en este salmo? Nunca recibió una respuesta que esperaba. Dios no contesta los por qué. Y vamos a ver por qué no. El Salmo 10 nos dice eso. Ahora, el que hizo este reclamo en el Salmo 10 lo hizo bien. Era bien duro lo que dijo. Fíjense, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? O sea, te fuiste y yo no supe. Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. En otras palabras, he creído en Dios, pero esta vez Dios, ¿qué ha pasado? Me falló. Me falló. Leamos de nuevo, Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Este verso da inicio a una larga lista de despreciables acciones del malo en una sociedad despreciable y fría. Parece que no hubo respuesta, ¿cierto? Pero la respuesta de Dios viene al final de todo. Es como si Dios dijera, quédense con su porqué, quédense con su reclamo, yo veré cuándo voy a actuar y hablarles. Un buen ejemplo de esto es Job. ¿Qué pasó con Job? Job vivía extraordinariamente bien. Tenía dinero, tenía hijos, tenía hijas, tenía todo lo que de él necesitaba y deseaba. Y era un eficiente hijo de Dios y buen cristiano. Job. ¿Y qué pasó? Un buen día todo empezó a fallar. Le empezaron a robar todas las cosas que él tenía y los hijos y las hijas murieron. ¿Pero por qué murieron? Porque vivían en bailes, cantos, reuniones con otros jóvenes de la misma edad y lo hacían todas las semanas y hasta tarde de la noche. ¿Y qué hacía Job? Al otro día en la mañana, ¿alguno se acuerda? Voy a hablar por ellos, no vaya a ser cosa que han cometido algo malo y que el Señor los castigue. Así pasó bastante tiempo. Así pasó bastante tiempo.
Pero lamentablemente su esposa entró en un problema con él, pero tremendo. De pronto su marido quedó sin dinero. Ya no era tan interesante su marido como lo tenía. Entonces ella le dijo, ¿hasta cuándo tú vas a estar así? Fíjate hasta dónde hemos llegado por ese consentimiento que has tenido con Dios y toda tu fe y todo esto. Y mira lo que pasa. Y él le decía, hija, no hables así. Dios sabe lo que hace. ¿Y cómo le contestó ella? Quédate con tu Dios y chao. Y se fue y lo abandonó. Job, ¿qué hizo? No empezó, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? No, no dijo nada de eso. Se quedó en silencio y se fue a hablar con 3 amigos que él tenía, que creían como él creía. Y les contó lo que pasó. ¿Y qué le dijeron los amigos? Mira, Job, eso tenía que pasar. ¿Cómo se te ocurre vivir como tú viviste? ¿Por qué no cuidaste de tus hijos? ¿Tú crees que orando por ellos en la mañana iban a evitar lo que habían hecho en las noches? Te equivocaste, reconócelo. Y Job decía, no. Y discutía con sus 3 amigos, y los 3 amigos siempre estaban con él y buscándolo. Entonces llegó un momento en que Job dijo, esto no puede seguir así. Yo voy a hablar con Dios. Y él lo dijo, lo mencionó. Dios, yo necesito hablar contigo. Y Dios apareció y le dijo, cuéntame, ¿de qué se trata? Entonces Job quedó en silencio absoluto. Y Dios le dijo, bueno, yo tengo algo que decirte. Después tú si quieres me hablas con mucho gusto, porque yo estaba esperando que tú me hablaras. Y Dios le dijo, mira, tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Silencio de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que hay en este mundo y todo lo dirijo? Y Job en silencio. ¿Cuándo supiste que ibas a nacer o que alguien a lo mejor en forma especial te creó? ¿Cómo he sido yo contigo? Y Job empezó. Entonces, cuando lo vio silencioso, Dios le dijo, bueno, dime, ¿de qué me ibas a hablar? Y Job dijo, no, yo he sido como un burro y yo no soy el que tengo que hablar. Estaba totalmente equivocado. No diré nada, Señor. Habla tú y yo voy a escuchar. Ese es el ejemplo de Job. Ahora, ¿seríamos nosotros capaces de eso? Antes de pedirle al Señor, Señor, dame las explicaciones de esto que me ha pasado. Más bien decir, no, eso no me corresponde. Más bien voy a escuchar, voy a esperar a que Dios me diga cómo son las cosas. Y se fue con sus 3 amigos. Y los 3 amigos le dijeron, bien hecho, Job. Pero los amigos no sabían que Dios ya había hablado con los 3 amigos y les había dicho, mire, quiero que vayan a donde está Job, porque Job va a orar por ustedes porque lo han tratado no bien, lo han hecho sentirse mal. Y Job va a orar por ustedes. Y así pasó. Y luego de eso, Dios lo llamó y le dijo, vamos, ahora sí,
ahora estoy dispuesto no solo a oírte y a que recuperes todo lo que yo te había dado. ¿Y qué pasó con Job? ¿Cómo fue todo lo que recibió? El doble de lo que tenía. Y no solo eso, le dio otra esposa. ¿Cómo que peor? No, pero esa sabía tratarlo seguramente, yo creo. Dios sabía lo que iba a hacer, le iba a dar algo bueno. Y la vida de Job fue tremenda, fue tremenda. A veces estaremos nosotros dispuestos a una cosa parecida cuando queramos hablar con Dios. Da un poquito de miedo, pero Job lo hizo. En el Salmo 22 también vamos a encontrar otro porqué. Allí dice lo siguiente, y estos son los creyentes que están diciendo esto, enojados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me dejaste solo, tengo problemas con mi familia, mi vida ya no es la misma. ¿Qué pasó? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué tan lejos de mí estás? De mi salvación no estoy seguro, y de las palabras de mi clamor ya no encuentro ninguna respuesta. Clamo de día y no responde, Dios mío. Y de noche no responde tampoco, y no hay para mí reposo. No hay para mí reposo. Vamos al Salmo 22. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba reclamando Job. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son creyentes que se están diciéndole a Dios, mira, ¿y qué pasa con esto que me está sucediendo? Yo no esperaba de tu parte esto. ¿Por qué están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No me contestas. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú eres quien habita entre las alabanzas de Israel. ¿Cómo estarían de enojados que no se dieron cuenta? ¿Qué es lo que estaba diciéndoles ese versículo? Tú que habitas entre alabanzas, en otras palabras, ¿cuál es la clave para que Dios conteste? La alabanza. Cuando hay situaciones como estas, los por qué no sirven. En los 16 por qué que hubo en estos 3 lugares que estamos viendo, nos falta uno, nunca hubo una respuesta. Dios no contesta los por qué. Pero aquí Él nos dice, entre medio de este salmo nos dice, la alabanza es lo que a mí me gusta escuchar y ahí contesto. Y uno dice, pero alabanza cuando todas las cosas están mal. Alabanza cuando todo está caído. Alabanza cuando Dios ni me contesta. Pero la clave es esa. A veces cuando cantamos aquí, nosotros mucho, se nos dice, si tienes algo, si algo te ha pasado, alaba a Dios. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros tomar ese paso? Alabar a Dios. Gracias, Señor, por esto que estoy viviendo. De ti todo depende. Eso es.
lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y muchas veces cometemos un grave error. Tomamos a un hermano que a lo mejor no tenía para qué oír eso. Oiga, no sabe lo que me ha pasado, es tremendo lo que me ha pasado. Y Dios no me ha contestado. Y el otro dice, no hay que acercarse ahí. Esa es la clave. Por eso entonces, estamos viendo que Job vivió la experiencia de saber que 3 veces la gente del entorno donde él vivía hizo eso. Buscó a Dios, pero ¿cómo lo buscó? Regañándolo. Regañándolo, ¿no? Ese es el Salmo 22. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y Dios no hizo algo por ello? ¿De alguna manera? Llegaremos a ese final. Salmo 74. También pasó lo mismo en el Salmo 74. Salmo 74, libro de Job. ¿Qué dice ese Salmo 74? Dice lo siguiente, que fue otra queja también. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Mire lo que le dicen a Dios, eso es no pensar. Dios no los había desechado. Estaban pasando una prueba. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Imagínense, portándose de esa manera y somos ovejas de tu prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. ¿Qué habrá pensado Dios cuando escuchó eso? ¿Quiénes son estos para llegarme de esta manera? La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Es decir, estos somos nosotros y no tenemos el trato que merecemos. Con razón Dios no contestó nada. Tampoco. En ninguna de las 3 contestó. La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado. Fíjense, 3 ejemplos bien severos de personas que no entendieron lo que tenían que hacer en momentos difíciles. Dios tiene la culpa. Yo no merecía esto. Dios tiene que arreglarlo. Dios tiene que hacer algo. Estimados hermanos, 16 ¿por qué hubo en estas 3 situaciones? 16 ¿por qué es? Y Dios no contestó ninguno. Porque Dios no contesta los por qué. En el Salmo 74 le dijeron a Dios, ¿por qué Dios nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Ninguna había muerto, estaban todos vivos. Acuérdate de tu congregación. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué tipo de pastor eres tú? ¿Te olvidaste de tu congregación? La que salvaste e hiciste tuya, la tribu de tu herencia. Dios no contestó. No dijo nada. No contestó. En el libro de Job se menciona la pregunta. A veces no es fácil encontrar el libro de Job. En el libro de Job se menciona la pregunta, ¿por qué?
¿Por qué? En 16 ocasiones. Lo interesante es que Dios nunca respondió a esos por qué. Más bien, Él respondió de otra manera. ¿Quién? ¿Y qué significaba ese quién? Era Dios diciendo, ¿quién es el que me está diciendo esto para yo contestarle y ayudarlo? ¿Quién? A él no le interesó la crítica. Simplemente quería saber quién era el que necesitaba el apoyo de él. El único que fue correcto para hablar con Dios, ¿quién fue? Job. Fue y se presentó. Lo interesante de todo esto es que aparentemente Dios nunca respondió a esos por qué. Más bien respondió con el quién. O sea, ¿quién es el que está en esta situación? ¿Por qué no se ha acercado como corresponde a mí? No he escuchado su alabanza. No he escuchado que confía y cree en mí. ¿Cómo voy yo a hacer algo por él? Sin embargo, cuando ustedes vean estos salmos, el 10, el 22 y el 74, y los lean, se van a encontrar con una gran sorpresa. Cada uno de estos salmos de contraste, recibieron lo que Dios tenía para decirles, y era bueno. Esos 3 salmos terminaron con algo positivo, con algo bueno, que Dios les manifestó a cada uno. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? No tenemos derecho a decir, Señor, Señor, ¿por qué yo o nosotros? No puede pasar toda la vida. Por eso que en la Biblia estos 3 salmos siempre empezaban con esa pregunta, ¿por qué? Y aparentemente no había respuesta de Dios, pero sí la hubo, cuando entendieron que la alabanza era la clave. Y en vez de reclamar tanto, empezaron a dar gracias por todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Dios dijo, arreglemos esto. Arreglemos esto. De ahí entonces, vale la pena mirar esto. Los por qué, y Dios lo entendió así, así dice la Biblia. Los por qué fueron simplemente gritos de angustia, los cuales son respuestas naturales al dolor. Cuando estamos pasando dolores, decimos lo que no pensaríamos decir 2 veces. ¿Cómo nos sentimos? Todos tienen la culpa de lo que me está pasando. No encuentro algo que me ayude a salir de esta situación tan difícil. Eso es lo que pasó. Eso fue lo que estaba pasando. Los por qué eran simples gritos de angustia. Y ahí se ve que Dios los entendió. Por eso finalmente contestó. Cuando ellos entraron en la alabanza, entonces Dios dijo, ya están caminando por donde es. Y aquí tenemos que preguntarnos. Fíjense que aquí cantamos tanto, ¿se han fijado todo lo que cantamos y lo que dice esto? Dice mucho respecto de esto que estamos hablando. Nos está diciendo, así tienen que hablar, así tienen que entender. Si quieren que Dios realmente tenga parte en nuestra vida. Pero más bien siempre nos quejamos. Nos quejamos.
Hermano querido, no lo hemos visto, ¿qué le pasó? Usted supiera todos los problemas que hemos tenido, ni siquiera he dormido y he reclamado a Dios. Reclamó a Dios, ¿y por qué? Porque Dios no me escuchó. ¿Será que podríamos llegar a un buen final de esa manera? ¿No? ¿No? Se supone que nosotros somos los hijos de Dios que siempre estamos de buen tono y dispuestos a todo. Pero eso no pasa en las iglesias. ¿Y por qué, Señor, la lluvia? La lluvia es necesaria, dice Dios. Te sirve. ¿Y por qué Dios no viene nadie? Me interesa y estoy contento que vengas tú. Hermanos, a mí me interesó mucho esto. Y yo creo que tenemos que mirar con cuidado cómo estamos llevando por delante la tarea que el Señor nos encomendó a todos. A veces somos muy quejosos. Y a veces Dios nos escucha, ¿sabe? Por eso que entonces es notable que Dios mismo escuchó. ¿Por qué lo escuchó? Esos clamores angustiosos. Porque le tocó su propio hijo en la misma situación. Cuando en la cruz del Calvario clamaba a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Y qué hizo él? Tan solo el silencio verbal se hizo escuchar, mientras que la naturaleza misma expresó su eco de dolor y consumación con su sombra. O sea que Jesús nunca usó realmente el porqué en el sentido de estar enojado con Dios. Simplemente dijo, ¿por qué me has olvidado? En el libro de Job, entonces, tenemos estas respuestas. El por qué no nos acerca a Dios. El por qué y la crítica a lo que Dios no hace no acerca a lo que necesitamos. Lo que acerca a Dios es simplemente, en medio de los problemas, me alegraré, te adoraré y te daré gracias. ¿Y cómo responde Dios a eso? ¿Dice que siga cantando solo? No. Extiende su mano y las situaciones cambian. Una de las cosas que a mí me parece, a la luz de esto, lo encontré y me gustó, es muy adecuado, es esto. Deberíamos organizar grupos de apoyo. Qué bueno lo que tú contaste. Eso se llama ir de apoyo, lo que contaste. Y eso necesitamos. Piensen cuántas personas están todos los días y las noches hablando de ¿y por qué? 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 Y no van a lograr nada. ¿Qué necesitan? Alguien que verdaderamente les responda, pero lo tienen que conocer. Y tienen que saber cómo alabarlo. Sería bueno que nos organizáramos como grupos de apoyo. Y partiendo entre nosotros mismos, no basta con que nos saludemos, hermanos. Preguntar, mi hermano, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Y de pronto vamos a escuchar una frase. No, estoy muy preocupado por esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué haremos en ese caso? Vamos a cantar juntos, alabemos a Dios, es lo mejor, hagámoslo. ¿Se han fijado que no nos apoyamos mucho entre nosotros?
Estos cantos acá nos están empujando a eso. ¿Qué nos dice allí? ¿Estás mal? ¿Te está yendo mal? Alaba a Dios. Así lo dice la canción. No dice cuenta tu problema y que pida que todo el mundo ore por ti. No dice eso, no. Y yo podría decirle cuántas cosas no he sobrepasado yo de esa manera, solo confiando en el Señor. Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. No necesito machucarte tanto. Yo creo que es bueno que hagamos eso. Estamos en tiempos difíciles y esa es la manera en que vamos a salir adelante a pesar de. ¿Saben ustedes cuánta gente está diciendo el por qué pasa esto, por qué hay esto, por qué hay esto? Y aún se han retirado de iglesias. Ahí está lo que tenemos que hacer. Aquí se nos dice, ya estamos en la hora, uno de los métodos más usados comúnmente cuando suceden tragedias es el trabajo en grupo, el grupo de apoyo. El grupo estará conformado por personas quienes han experimentado el impacto de una tragedia o catástrofe y voluntariamente participan en el proceso de recuperación emocional de lo que sucedió. ¿Piensan que sería bueno que hiciéramos eso? Tenemos una persona excelente aquí, como para que nos guíe en eso. ¿Cierto? ¿Cierto que es así? Así es, claro. Entonces, me gustaría, si tú estás dispuesta, para que comenzáramos a hacer eso. Y no se necesita mucho tiempo, no. Se necesita disposición, que estemos dispuestos a eso.